¿Cómo están? Un gusto poderlos saludar nuevamente en esta pequeña charla referida a la creación o generación del espectro de respuesta de la nueva actualización que se ha tenido de la norma 030, adaptar las edificaciones y estructuras contenedoras de líquido. Eh, Estoy también dando algunos alcances respecto, bueno, al uso de una herramienta bastante básica y sencilla para verificación o chequeo de el factor de amplificación, que también les voy a comentar un poco, ¿sí? Lo que quería comentarles un poco como antesala de algunos talleres que se van a impartir es respecto a la interpretación detallada del espectro de 030, que es lo que ustedes pueden evidenciar, la gráfica o curva azul. Este espectro responde estrictamente al artículo 18 de la norma 030, que es generalista, pensando para edificaciones convencionales. Eh, Tenemos acá, bueno, haciendo lectura también a lo que indica dicho artículo, un tramo o un primer tramo, tramo A, digámosle, ¿no? Referido a periodos muy cortos, ¿no? Indica incluso acá que el periodo fundamental de la estructura es menor a 0,2 T sub EP. Incluso se puede evidenciar, ¿no?, la forma de la curva, un crecimiento casi lineal del factor C, una pendiente bastante fuerte y cuya expresión normativa es la que tienen ustedes acá en pantalla, ¿no? La variable C igual a 1 más 7,5 multiplicado por un cociente. Bueno, en este caso de la división entre el periodo fundamental de la estructura y T sub P. Entonces, se puede evidenciar un dominio absoluto de la rigidez. La estructura se puede decir que se mueve casi como un cuerpo rígido. Las aceleraciones internas crecen rápidamente, aunque los desplazamientos son pequeños, ¿no? ¿Cuál sería la implicancia estructural? Pues controlan fuerzas internas, vamos de cortantes y momentos, no controlan desplazamientos, típico de estructuras muy bajas o muy rígidas. Tenemos también la meseta elástica máxima, que está entre los dos rangos, ¿no? El periodo fundamental de la estructura está entre 0,2 T sub P, ¿no? Me dices, prácticamente en estas dos variables, pero en esta se multiplica por un factor de 0,2. ¿No? La forma de la curvatura, ¿no?, es una meseta horizontal, ¿no?, cuyo factor de amplificación se ha asignado un valor de 2,5. Hay una coincidencia, vuelvo a repetir, entre el periodo dominante del suelo y el periodo de la estructura. Se evidencia una máxima amplificación dinámica. Tenemos una eh, implicancia estructural, sí, este es el peor escenario de demanda de fuerzas, ¿no? La norma conservadoramente fija un valor constante, sin importar si la estructura es flexible o no. Para reservorios, aquí empiezan los problemas del sobredimensionamiento, sí, está bien dicho, sí se aplica pues sin criterio alguno.
El siguiente tramo es el tramo, digámosle, es un tramo C, que es un régimen de control por periodo dado por estos intervalos. Se tiene un decaimiento, como se puede evidenciar, ¿no? Hiperbólico, y el factor de amplificación sísmica está dado por esta expresión, 2,5 que multiplica T sub P sobre el factor, sobre el periodo fundamental de la estructura. La estructura acá ya no entra en resonancia, aumenta el desplazamiento y disminuye la aceleración. ¿Cuáles son las implicancias? Menor cuotante basal, mayor control por derivas, desplazamientos absolutos, y se tiene un tramo D para periodos largos. Evidentemente ya tenemos un periodo fundamental de la estructura que es mayor a T sub L, de dominio absoluto de desplazamiento, y las aceleraciones pues van a ser muy bajas. Eh, el factor de amplificación está dado por esta expresión. Ahora hay una implicancia si el diseño ya no está gobernado por fuerza, sino por estabilidad global, volcamiento, compatibilidad geométrica. Hay una interpretación ahora para la curva, ¿no? O la gráfica amarilla, ¿no? Para aspectos de estructuras contenedoras de líquido. Uno de ellos puede ser un reservorio, una piscina, etcétera, ¿no? Este espectro no contradice la E030, sino que la interpreta correctamente para un sistema especial. Tenemos un tramo A igual, ¿no? Un tramo B, ¿no? También vamos a tener un tramo C para periodos largos también. Eh, una observación en esta gráfica, tenemos algo particular, ¿verdad? Igualmente tenemos que el periodo fundamental va a ser menor a T sub P. ¿No? El valor de C por S sobre R, como figura acá, que lo vamos a seleccionar de esta manera para que se pueda evidenciar cómo se ha generado esa gráfica. Es menor, ¿no? Se evidencia que es menor que el de la E030. El fluido no acompaña completamente la estructura, ¿no? Parte de la masa se desacopia, una masa efectiva menor, aparece el amortiguamiento hidrodinámico. Dentro de las implicancias, bueno, menor cortante basal, menor demanda de acero, diseño más racional del muro, por decirlo así. Luego tenemos un salto controlado de T sub L. Permítame, por favor. Muy bien, continuamos. Disculpen por la pausa. Eh, estábamos dando cierta interpretación respecto a la segunda curva, ¿no? De la curva amarilla. Y tal como les estaba comentando, hay una interpretación de los cuatro tramos, por decirlo así, basándonos al artículo 18 de la norma 030, eh, que ya se lo había indicado para el espectro de la 030 para edificaciones. Como régimen inicial, ya hablando para el tramo 1, se genera o se puede evidenciar un crecimiento lineal. Este tramo
representa estructuras muy rígidas, cuyo periodo fundamental es mucho menor que el periodo predominante del suelo. La estructura, ¿sí? Hablando de estructuras contenedoras de líquido, pues se mueve casi como un cuerpo rígido. Se puede decir que no existe resonancia. La respuesta está dominada por la aceleración del terreno, no por deformaciones propias. Este incremento lineal de C, o del factor de amplificación, refleja que a medida que el periodo aumenta, ¿sí? La estructura empieza a interactuar más con el contenido energético del sismo, pero aún sin amplificación máxima, ¿no? ¿Hay alguna implicancia estructural? Sí, altas aceleraciones internas, ¿no? Vamos a tener desplazamientos pequeños también. Se pueden controlar fuerzas inerciales, anclajes, elementos rígidos. Tipo de estructuras muy bajas, elementos masivos, tenemos cimentaciones rígidas, etcétera. El tramo 2, que es el que estoy señalando, hace referencia a la meseta espectral, donde tenemos la amplificación máxima. Este tramo representa la zona de mayor demanda sísmica, donde el periodo de la estructura es compatible con el periodo dominante del suelo. Se produce pues ya resonancia dinámica, la estructura absorbe la máxima energía sísmica. Por esto o por esta razón, la norma fija un valor constante, ¿no? Y máximo de amplificación de 2,5, ¿no? Independiente del periodo exacto dentro del rango. ¿Hay una implicancia estructural? Sí, no. Vamos a obtener máximo cortante basal, máxima demanda de fuerzas internas. El diseño pues ya estaría gobernado por resistencia, cuantía de refuerzos, secciones críticas. Eh, según el artículo 18, 18.3 tenemos acá, para análisis estático, siempre se debe usar un C, ¿no? De 2,5 en todo este rango, incluso si el modelo dinámico arroja valores menores. Eso hay que tenerlo en cuenta. El tercer tramo, que se puede evidenciar acá, tiene ya una interpretación física. Aquí la estructura ya es muy flexible, es más flexible que el suelo. Se pierde la condición de resonancia, la estructura se deforma más, ¿no? Pero acelera menos, ¿no? La energía sísmica se disipa mediante deformación y amortiguamiento, ¿no? La reducción hiperbólica del factor de amplificación indica que la aceleración estructural disminuye inversamente con el periodo. Pero, ingeniero, ¿habrá alguna implicancia estructural? Sí, va a disminuir el cortante basal, se van a aumentar los desplazamientos, derivas, efectos P delta. El diseño empieza a ser o a estar gobernado por control de deformaciones, estabilidad global, compatibilidad geométrica. Este tramo es crítico, ¿sí? En estructuras altas o flexibles y en estructuras especiales como un reservorio elevado, por decirlo así. Y el último tramo es una zona de periodos largos, control por desplazamiento. Este tramo corresponde a estructuras flexibles, ¿no? Cuyo periodo es mayor que el periodo largo característico del suelo. Eh, la aceleración estructural es muy baja, el movimiento está dominado por desplazamientos, oscilaciones de gran amplitud
efectos globales, ¿no? Y este decaimiento refleja que la aceleración pierde relevancia y la respuesta pasa a estar completamente gobernada por la cinemática. En cuanto a sus implicancias estructurales, cortante, basal, se, se evidencia una reducción. El diseño se rige por estabilidad, también volcamiento, interacción suelo-estructura, compatibilidad con elementos no estructurales. Esto es muy relevante pues en torres, puentes, reservorios elevados, tanques flexibles, ¿no? Ahora el artículo 18 de la norma E030 establece una variación del factor de amplificación sísmica. Esta variable C en función del periodo fundamental de la estructura, reflejando, digámosle, la transición progresiva desde un comportamiento rígido, dominado por aceleraciones, ¿no? Hacia un comportamiento flexible ya gobernado por desplazamientos. Cada trama, o cada tramo, perdón, del espectro, estimados colegas, representa un mecanismo dinámico distinto, ¿no? Permitiendo, sí, una evaluación racional y coherente de la demanda física, sísmica, perdón, en función de la naturaleza estructural. Pero esto cómo lo relaciono también con mis periodos impulsivo y convectivo. Vamos a dar una breve respuesta, ¿sí? El periodo convectivo se va a manifestar en este último tramo, principalmente, ¿no? En este último tramo, el tramo 4. El periodo impulsivo no está estrictamente limitado solo en el tramo 1, ¿sí? Se puede desarrollar, ¿sí? Mm, Quizás, ¿no? Me voy a atrever a decirlo, entre el tramo 1 y el tramo 3, ¿no? Principalmente con mayor representatividad de los tramos 2 y 3. Pero ahora se puede explicar eh, apoyándome de la física y la norma, no obviamente. La masa impulsiva versus la masa convectiva. En un reservorio, la masa de agua se descompone en masa, ya sabemos, masa impulsiva y masa convectiva, ¿no? La masa impulsiva se va a mover o se mueve solidariamente con el muro. Está asociada, ¿sí? A aceleraciones. Bueno, para no escribirlo y no hacerlo muy extenso, les comento, ¿no? Está asociada a aceleraciones, que masa cortante basal, esfuerzos en el muro. Y tiene periodos relativamente cortos, a medios. ¿Qué pasa con la masa convectiva? Ya esta se mueve independientemente, ¿no? Estamos hablando del oleaje, el sloshing, ¿no? Está asociada a grandes desplazamientos del fluido, efectos de coronación y cubierta, entonces va a tener periodos largos. Esto es exactamente lo que la E030 modela indirectamente mediante los tramos del factor de amplificación sísmica. Ahora, la relación correcta entre tramos de la E030 y tipos de periodo, por ejemplo, en el tramo 1, ¿sí? ¿Es impulsivo? Sí, pero no es el periodo impulsivo dominante de la estructura contenedora del líquido. ¿Por qué? Aquí la estructura es muy rígida, ¿sí? El fluido no logra acoplarse plenamente. La masa impulsiva efectiva es parcial. Digámosle que es un régimen rígido, inercial, no el régimen típico de diseño de estructuras contenedoras de líquido. En el tramo 2, ¿es impulsivo? Sí, plenamente impulsivo. ¿Qué características tiene, ingeniero? Bueno, tiene máxima transferencia de aceleración, el fluido cercano al muro acompaña ya el movimiento, genera máximos esfuerzos, ¿no? Esfuerzos máximos en el muro, recuerden esa parte,
¿sí? Este es el tramo impulsivo clásico de un reservorio. En el tramo 3 sigue siendo impulsivo, sí, pero atenuado, ¿no? ¿Qué ocurre? El sistema pierde resonancia, aumenta deformación. ¿Qué más? Disminuye aceleración. La más impulsiva sigue actuando, pero con menor amplificación, mayor amortiguamiento. Acá ya ocurre la transición impulsiva convectiva. El tramo 4 claramente se refiere ya a un periodo convectivo, ¿no? Hay un dominio del sloshing, ¿no? Aceleraciones estructurales bajas, desplazamientos grandes del fluido, el muro ya no gobierna la respuesta, ¿no? Este tramo representa el periodo convectivo del reservorio sin ambigüedad. ¿Qué podemos resumir? En que el tramo 1 es impulsivo parcialmente, el tramo 2 es impulsivo dominante, ya el tramo 3 es atenuado, existe ya una transición, ¿no? Entre impulsivo y convectivo, y el tramo 4 estamos hablando de periodo ya convectivo. Entonces, en estructuras contenedores de líquido, llámese una piscina o un reservorio, la respuesta impulsiva del fluido se desarrolla predominantemente en los tramos 2 y 3 del artículo 18 de la norma 030, donde la aceleración estructural gobierna la demanda sísmica. ¿Qué vamos a adicionar a ello? El régimen convectivo asociado al movimiento del oleaje del fluido se manifiesta en el tramo 4. Tenemos el periodo fundamental de la estructura mayor al T sub L, caracterizado por periodos largos y control pues, de desplazamientos. Entonces, eso es más o menos el alcance que, eh, que les he querido dar, ¿sí? Para que lo puedan ustedes tener en consideración, ¿no? Y lo puedan también tener en cuenta al momento de realizar ustedes sus cálculos, ¿no? Ya, hay una pregunta, me dicen, ¿qué significa T sub L? Es el periodo largo característico del espectro sísmico del sitio, ¿no? Es decir, T sub L eh, marca el límite a partir del cual la respuesta sísmica deja de estar gobernada por aceleraciones y pasa a estar gobernada ya no por aceleraciones, sino por desplazamientos, ¿no? Y dentro de la definición normativa del artículo 18, aunque la norma no lo define con una frase explícita, T sub L aparece implícitamente en la tabla número 6, ¿no? Como el umbral del cuarto tramo del espectro, donde T es mayor o el periodo fundamental es mayor que T sub L, ¿no? Y está dada por esta expresión. Eso indica que la aceleración estructural disminuye muy rápidamente, ¿no? El espectro entra en el régimen de periodos largos. Entonces, antes, ¿no? Antes de T sub L, ¿no? Se tenía, ¿no? Que el periodo fundamental era menor a T sub L. Entonces, todavía siente la energía sísmica del suelo acá, la estructura, ¿no? Responde con aceleraciones significativas y acá el diseño está gobernado por cortante basal y fuerzas internas, ¿no? Después pasa acá, a esta transición o esta etapa, el movimiento sísmico del suelo ya no tiene contenido energético efectivo en este rango de periodos. Ya la estructura se mueve lentamente con grandes desplazamientos, ¿no? Y la aceleración pierde, por decirlo así, relevancia. Entonces el valor de él es el punto donde el sismo deja de empujar, por decirlo así, la estructura empieza a balancearse, ¿no? La relación con reservorios hay que tener muy en cuenta, ¿no? Con reservorios, con tanques, ¿no? T sub ED coincide conceptualmente con el inicio del régimen convectivo,
ya, el dominio del Loshin, ¿no? Del oleaje. Se puede decir que a partir de T sub L, la masa convectiva gobierna, ¿no? El cortante basal disminuye, pero aumenta a alturas libres requeridas y demandas de coronación. Entonces, T sub L representa el periodo largo característico del sitio, ¿no? A partir del cual la respuesta sísmica estructural se encuentra gobernada por desplazamientos con aceleraciones decrecientes según una ley inversa cuadrática, ¿no? Y la hoja de cálculo, que es la que ustedes pueden visualizar en pantalla, para que lo puedan tener de repente en consideración y lo puedan aplicar, lo puedan utilizar, lo puedan emplear. Tiene ciertas bondades esta pequeña hoja, ¿no? Que está calibrada según el artículo 18, factor de amplificación sísmica, de la norma es 0,30, ¿no? La presente hoja de cálculo ha sido desarrollada con el objetivo de automatizar la determinación del factor de amplificación sísmica, ¿no? Y eso está establecido, vuelvo a repetir, en el artículo 18 de la norma, ¿no? Que nos garantiza coherencia normativa, ¿no? Y lo otro es trazabilidad del cálculo y factibilidad de uso para el proyectista. Y si ustedes están haciendo una evaluación, una revisión, pues igual, ¿no? Esta expresión, digamos, gráfica, va, va y podría variar en función a los valores que ustedes vayan a concebir en cuanto a los parámetros, digamos, sísmicos, ¿no? El factor de zona, el factor de importancia. Acá he trabajado con 1,25 ya que se estaba elaborando con un criterio y con la finalidad de desarrollar un proyecto de piscina, ¿no? Que es distinto a un reservorio. Me refiero al uso o importancia, ¿no? Para que lo puedan tener ustedes en cuenta o en consideración, ¿no? Entonces, para un periodo fundamental de 0,9, ¿no? Simplemente acá lo voy a ajustar o modificar. Eso es lo que yo voy a, digamos, a modificar o a editar, por decirlo así, ¿no? De la hoja de cálculo, ¿no? T sub E y T sub P son valores que se van a modificar en función a las características del suelo, ¿no? Y este periodo fundamental es para que ustedes puedan revisar la tabla que tengan ustedes ahí observar, revisar. Por ejemplo, para un periodo fundamental de 1, yo obtengo que se encuentra dentro de la zona decreciente en el tramo 3, 2,25, ¿no? Acá está 2,25 para, no sé, para un periodo fundamental de 2, ¿no? Tenemos un factor de amplificación sísmica de 1,125 y 1,125 es para hacer un chequeo, una revisión, ¿no? Entonces, dentro de lo que son los datos de entrada, pues el usuario únicamente debe ingresar el periodo fundamental de la estructura y los parámetros normativos de T sub P y T sub L, como les vuelvo a repetir, según el tipo de suelo y zonificación sísmica. No se requiere seleccionar manualmente la ecuación ni el rango de amplificación, ojo, ¿no? Para que nos pueda dar una identificación automática del régimen, de dónde se encuentra, en qué régimen, si es el régimen inicial, la meseta espectral, la zona decreciente o zona de periodos largos, ¿no? Por decirlo así. Muy bien, ¿no? Entonces, para que lo puedan ver, ¿no? Tenemos esas cuatro condiciones. Esa identificación se realiza comparando con los límites normativos, ¿no? Por ejemplo, 0,2 por T sub P, ¿no? T sub P y T sub L, ¿no? Entonces se tiene una activación automática, ¿no? De la expresión del factor de amplificación, ¿no? Una vez identificado el régimen, solo se activa la ecuación correspondiente a donde corresponda, ¿no?
al intervalo en el que se encuentra el periodo fundamental, ¿no? Las demás expresiones permanecen inactivas, imitando pues errores de interpretación o, por decirlo así, una publicación indebida, ¿no? Y el valor final de C, ¿no? Mostrado corresponde estrictamente a la expresión válida para dicho periodo, ¿no? Entonces, ese resultado final que nos va a dar acá, el valor de C, según la de 0,30, se muestra de forma directa y lista para ser utilizada, ¿no? En cálculo de cortante basal, construcción de espectro de diseño, comparaciones estáticas y dinámicas, etcétera, ¿no? Entonces, una de las bondades, pues, es el cumplimiento normativo estricto, ¿no? Cada ecuación implementada corresponde textualmente, pues, a la tabla C del artículo 18, ¿no? Eliminando errores manuales, ¿no? Se evita la aplicación incorrecta de fórmulas fuera de su rango de validez, ¿no? ¿No? Entonces, la automatización del cálculo del factor de amplificación sísmica de esta hojita, por decirlo así, permite una aplicación consistente y pues objetiva de la norma, ¿no? De esta manera se puede asegurar que para cada periodo fundamental de la estructura se utilice exclusivamente la expresión normativa correspondiente, ¿no? Eh, Reduciendo la subjetividad del análisis y pues mejorando la calidad del diseño sísmico, ¿no? Por decirlo así, lo pueden aplicar pues en su memoria descriptiva o memoria de cálculo que tengan que ustedes revisar o evaluar. Muy bien, espero que les haya servido un poco en cuanto a al comentario que se ha realizado y lo puedan tener en consideración. Muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad. Que Dios los bendiga.